Buenas noches, pueblo dominicano. A seguida escucharemos la alocución del presidente Hipólito Mejía, fijando posición frente al nuevo gobierno. Pueblo dominicano, a pocos días de la juramentación del nuevo gobierno, me dirijo al país para reiterar el compromiso que anunciamos el 22 de mayo de que trabajaremos junto al pueblo para hacer realidad sus aspiraciones por mejores condiciones de vida y por el rescate y fortalecimiento de las instituciones democráticas de la nación. En ocasión de finalizar el mandato del actual gobierno y el ascenso al poder de un nuevo presidente, fruto de un proceso electoral altamente cuestionable, le hablo al país en nombre de más de 2 millones de dominicanos y dominicanas que votaron a favor de nosotros y de las propuestas que hicimos a nombre del Partido Revolucionario Dominicano y los partidos aliados. Permítanme expresarles una vez más mi gratitud a las mujeres, hombres y jóvenes dentro y fuera del país que desafiaron la feroz campaña de mentiras y diatribas financiada con recursos del Estado y respaldaron con entusiasmo y valentía la esperanza de cambio que representaba nuestra candidatura. El gobierno que termina deja a nuestra sociedad sumida en un profundo deterioro económico, moral e institucional, producto del ejercicio irresponsable del presidente Leonel Fernández y de la complicidad con que permitió que la corrupción infectara todos los niveles de su gobierno. Nunca antes en la vida democrática de nuestra nación un gobierno había sido tan descarado en el uso de los recursos públicos para el beneficio particular de funcionarios y dirigentes del partido gobernante. Tampoco ningún gobierno había mantenido la masiva y costosa campaña mediática que durante estos 8 años ha sostenido Leonel Fernández, tratando de vender la imagen de un presidente que trabaja a favor del bien común. Se ha pretendido convencer al pueblo de que su legado lo convierte en un Mesías que busca perpetuarse en la dirección del Estado como garante de la tierra prometida. Pero la herencia que Leonel Fernández deja al país es muy distinta al paraíso que dibuja la engañosa y delirante maquinaria de propaganda que le acompañó y que ha costado a la sociedad más de 48.000 millones de pesos durante los 8 años del gobierno PLDista. Lo cierto y doloroso es que durante el gobierno que finaliza no se ha resuelto ni un solo de los problemas estructurales de nuestro país, a pesar de ser el gobierno que más recursos económicos han manejado en toda la historia de la República. Al contrario, una buena parte de esos problemas se han agudizado y podrían agravarse si permitimos que el país continúe el rumbo que lleva. A Leonel Fernández le faltó voluntad política para aplicar el 4% del PIB a la educación y permitió que la enseñanza pública cayera en uno de los 3 últimos lugares en el mundo, según el informe del Foro Económico Mundial del año 2011. El desempleo fue otro de los renglones que aumentó durante el gobierno que concluye, lo que se tradujo en un mayor nivel de pobreza para el pueblo dominicano. Solo en las zonas francas textiles se perdieron más de 90.000 empleos. Según afirma el Foro Económico Mundial, la competitividad del país cayó del lugar 64 al 110, de un total de 142 países evaluados. Esto ha repercutido en el estancamiento de nuestras exportaciones y el aumento desmesurado de las importaciones, que ya sobrepasan los 18.000 millones de dólares. Como señalan los empresarios, el fracaso del gobierno en el manejo del sistema eléctrico es una de las principales causas de la baja competitividad, obviamente, de estos sectores productivos. El gobierno del PLD deja una deuda con los generadores superior a los 800 millones de dólares y una carga al Estado que supera los 1.000 millones de dólares anuales de subsidio, aunque la tarifa fue aumentada en más de un 33%. Ahora los apagones son más frecuentes e interminables
y los dominicanos pagamos la energía eléctrica más cara de la región. El endeudamiento público, que alcanza niveles verdaderamente alarmantes, también es parte fundamental del legado funesto que nos deja Leonel Fernández. Su gobierno deja una deuda pública superior a los 25.000 millones de dólares, equivalente a la astronómica suma de 980.000 millones de pesos, monto que representa más de 2 veces el presupuesto anual de la nación. Ese monto es 3 veces la deuda acumulada por el país desde su fundación en el 1844 hasta el año 2004. Lo peor de todo es que esos recursos no fueron invertidos en la educación ni en la infraestructura productiva del país, sino que fueron usados para financiar los caprichos del presidente de la República sin tener en cuenta las necesidades de la gente y sus comunidades. Una parte sustancial de esos recursos han ido a parar a los bolsillos de muchos de los funcionarios del gobierno y dirigentes del PLD, como se demostró en el caso de los 130 millones de dólares del préstamo con la Sunlan, sin que nadie haya sido sometido a la acción de la justicia. Indigna saber que el pueblo tendrá que pagar esas deudas. Con justa razón, la organización Transparencia Internacional sitúa a la República Dominicana como uno de los 3 países más corruptos del mundo. Ese también es un legado, pero un legado funesto de Leonel Fernández, donde el presidente Fernández deja su estampa más triste es en la creciente e irritante desigualdad social que padece la sociedad dominicana. Es un hecho comprobado a la vista de todos que la desigualdad y la exclusión social se han agudizado en estos últimos 8 años. En efecto, en el año 2011 el 20% más rico de la población concentraba el 56% del ingreso nacional, mientras que el 20% más pobre apenas recibía el 4%. La periodista de investigación Minerva Isa, en una publicación reciente, señala que en nuestro país solo el 6% de la población disfruta de un bienestar económico similar al de los países desarrollados, mientras el resto de la población vive en condiciones de precariedad similar a los países más pobres del hemisferio. También la prestigiosa corporación Latino Barómetro indica que el 34% de la juventud dominicana ni estudia ni trabaja, cuando este mismo parámetro es de 15% en Sudamérica. La situación que evidencian estos indicadores pone de manifiesta la obligación ineludible del próximo gobierno de enfrentar con políticas públicas acertadas el drama de la desigualdad que constituye una amenaza para la paz social. El estado de inseguridad que se vive en todo el país es otra de las calamidades que nos deja el presidente Leonel Fernández. Esto lo comprueba el informe del Foro Económico Mundial, que califica a la República Dominicana como el país de América Latina que ha experimentado el mayor aumento en el crimen y la inseguridad ciudadana. La quiebra, en otro orden de ideas, del sector agropecuario es otro de los mayores fracasos que deja como herencia el gobierno saliente. La falta de atención a la agricultura y el abandono a la asistencia técnica, el financiamiento al pequeño y mediano productor, ha convertido al campo dominicano en el escenario de mayor pobreza del país. El gobierno de Leonel Fernández quebró a los productores agropecuarios, a quienes les adeuda la suma de 6.617 millones de pesos. Solo a los arroceros les adeuda 1.250 millones de pesos por concepto de pignoración. La producción de pollo, leche y cerdo está expuesta a un peligroso descalabro debido a la irresponsable importación de estos bienes permitida y estimulada por la administración saliente, así como la falta de una política de apoyo a la siembra de granos para la industria pecuaria.
el presidente Fernández prefirió favorecer a un pequeño grupo de privilegiados a quienes las importaciones le generaron colosales comisiones, sin importarle que las mismas destruyan el aparato productivo nacional. Esta realidad se evidencia en el hecho de que en el año 2004 la importación de alimentos fue de 460 millones de dólares, mientras esas mismas importaciones aumentaron a 1.200 millones de dólares en el año 2011, para un incremento, óigase bien, de 257%. La privatización de las empresas públicas constituye otra herencia dolorosa de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Este proceso ha significado la pérdida de miles de empleos, el abandono de importantes recursos productivos, generadores de riqueza y del crecimiento en el impacto fiscal, como ha sucedido con el sector eléctrico. Solo con la destrucción de la industria azucarera estatal, el país perdió más de 50.000 empleos directos y 150.000 empleos indirectos. Esto ha sumido en la pobreza a amplios segmentos poblacionales que dependían de la industria cañera. En el plano institucional, la huella de Leonel Fernández no puede ser más siniestra. En efecto, la concentración de todos los poderes públicos que se ha agenciado el presidente de la República es una verdadera amenaza al equilibrio y al control que requiere un buen funcionamiento de una genuina democracia política y social, única garantía del ejercicio plural de los derechos y deberes ciudadanos. Hoy, las instituciones del sistema judicial son más débiles porque están sujetas a la voluntad del Poder Ejecutivo. Hoy no podemos hablar de un verdadero Estado social de derecho. Es penoso ver cómo la mayoría de los responsables de aplicar los códigos y las leyes las interpretan de acuerdo a las instrucciones y conveniencia de aquel a quien consideran su dueño. La degradación política promovida por Leonel Fernández mediante el uso de los fondos públicos para comprar conciencias, voluntades y votos es parte de la triste herencia que nos deja el gobierno que termina. Es un hecho documentado que el gobierno del PLD, con el silencio cómplice de la Junta Central Electoral, utilizó más de 60.000 millones de pesos de los fondos públicos en este proceso electoral pasado para financiar toda clase de abusos y componendas para impedir que la voluntad del pueblo se hiciera realidad en las urnas. Los señalamientos anteriores evidencian que el país tiene retos tan cruciales que para el gobierno enfrentarlos con éxito necesita más que nunca de la concertación con las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales. Una concertación basada en el respeto a la vida interna de las organizaciones y un compromiso a partir de una agenda que contemple la solución de los principales problemas de la nación. Quiero expresarle con toda claridad al próximo presidente Danilo Medina que la actitud que asumiremos frente a su gobierno dependerá más que de las palabras, de los hechos de su gestión. Estamos conscientes que el país no resiste que un nuevo gobierno continúe la carrera irresponsable de gastos extravagantes propio de las administraciones del PLD. Es tiempo de austeridad y voy a decirlo bien claro. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma tributaria que perjudique a la población, ni a los sectores productivos tampoco. Nos mantendremos vigilantes para impedir que sea el pueblo quien pague el desastre financiero creado por el gobierno saliente, que en lo que va de año acumuló un déficit fiscal de 78.270 millones de pesos. Nuestros economistas proyectan
que para finales de diciembre ese déficit se situará en 118.000 millones de pesos, lo que tendrá sin lugar a dudas graves consecuencias para las familias dominicanas. El contacto directo que tuvimos con los sectores nacionales en busca de la presidencia de la República, los retomaremos a partir de los próximos días para trabajar junto a la sociedad organizada y procurar que el gobierno cumpla con su deber de solucionar los problemas que afectan a la mayoría del pueblo. Seremos portaestandarte de las demandas de la sociedad. Allí donde la gente lucha y se esfuerza por mejores condiciones de vida, allí estaremos presentes. El deber de cada PRDista es trabajar para que el Partido Revolucionario Dominicano siga siendo la voz fuerte, democrática y comprometida con la libertad, la justicia social y el fortalecimiento de las instituciones. Los hombres y mujeres que amamos nuestro partido no permitiremos que la voz del PRD sea silenciada como buscan aquellos que pretenden sembrar la desesperanza y desmoralizar a nuestra organización para ponerla al servicio de particulares intereses. Ningún PRDista debe prestarse a hacer negocios con la política y mucho menos hacerle el juego al gobierno. Somos conscientes que sobre el trabajo, el apego a los principios, la disciplina y el respeto a los méritos de los compañeros y compañeras garantizan la unidad y la fuerza que obviamente se necesita para alcanzar el poder. Desde el poder, construir la democracia social y establecer en el país un verdadero Estado social de derecho. Los PRDistas tenemos que fortalecer los organismos de nuestro partido y abrir la organización a todas las personas interesadas en participar en política. En el PRD no debe haber lugar para el autoritarismo ni para el irrespeto a los estatutos. Con ese espíritu debemos encaminarnos desde ya hacia la convención del año próximo, como mandan nuestros estatutos. Este será el mejor tributo que podemos rendir a la memoria de nuestro querido e inolvidable líder de siempre, José Francisco Peña Gómez. La construcción de una verdadera democracia es aún una tarea pendiente de nuestra sociedad, a la cual quiero referirme. En las elecciones pasadas, el gobierno cometió graves y serias irregularidades que demuestran la fragilidad de nuestro sistema político. En ese proceso se vulneró el derecho fundamental de elegir y ser elegido en condiciones de igualdad. Nuestra sociedad no puede permitir que se repitan en unas elecciones el abuso de poder, la compra de conciencias, la violación de los derechos ciudadanos, la participación activa de militares, policías y miembros del Ministerio Público que todos vimos el pasado 20 de mayo. Estamos decididos a impulsar acciones y políticas públicas que fortalezcan el ejercicio democrático y contribuyan a erradicar de una vez y por siempre esas malas prácticas. Consecuentemente, invitamos a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil y a los ciudadanos independientes a trabajar juntos por la aprobación de una ley electoral, así como una ley de partidos y una ley de garantías electorales que sean fruto de la concertación. Presidente Danilo Medina, tenemos un compromiso con el país, por lo que siempre estaremos dispuestos a ofrecerle nuestro concurso en aquellas acciones dirigidas a beneficiar a las grandes mayorías. En ese sentido, el país espera que a partir del 16 de agosto su gobierno impulse, entre otras, las siguientes acciones: honrar el compromiso del 4% a la educación que firmamos bajo los auspicios de la sociedad civil, apoyar los sectores productivos, especialmente el sector agropecuario, el industrial, el turístico, las micro, pequeñas y medianas empresas, la metalmecánica, la minería y las exportaciones. Ejecutar políticas que promuevan la generación de empleos, especialmente para los jóvenes y las mujeres,
así como la reducción del alto costo de la vida. Sanear y consolidar el sistema dominicano de seguridad social para que ninguna persona carezca de la justa protección del Estado. Perseguir y castigar de manera eficiente la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción. Garantizar la seguridad ciudadana. Enfrentar el grave problema de la energía eléctrica. Distribuir equitativamente la inversión pública con criterios regionales y sectoriales y promover la aprobación de las leyes electoral, de partidos políticos y de garantías electorales. Pueblo dominicano, estoy convencido que para superar los grandes desafíos de nuestra sociedad es imperativo que el nuevo gobierno sea capaz de dar ejemplo de trabajo, austeridad, transparencia y comedimiento en la conducción de los asuntos públicos. Pido a Dios Todopoderoso que ilumine y bendiga a nuestro pueblo. Muchas gracias a todos y todas. Acabamos de escuchar al presidente Hipólito Mejía en su mensaje al pueblo dominicano con relación a la toma de posesión del nuevo gobierno. Buenas noches.